Capítulo 1. El mapa misterioso. En las laberínticas calles del antiguo Estambul, cuando el sol comenzaba a ocultarse y la ciudad se bañaba en tonos dorados, el gran bazar despertaba con su bullicio característico. A medida que la luz del día se desvanecía, las pequeñas llamas de las linternas iluminaban las esquinas, proyectando sombras largas y profundas sobre los adoquines gastados por siglos de historia. Los comerciantes voceaban sus mercancías exóticas y en cada rincón se podían encontrar objetos que guardaban historias de tiempos olvidados. Miniko, un joven intrépido, caminaba entre los puestos con ojos curiosos, buscando algo que no sabía que necesitaba. Sus amigos, Sasa, Ringo y Puck, lo seguían de cerca, siempre alerta ante cualquier señal de peligro en ese mundo lleno de secretos. Mientras caminaban, algo llamó la atención de Miniko, un tenue resplandor proveniente de un pequeño y polvoriento local escondido entre los estrechos pasadizos del bazar. En su interior, sobre una mesa antigua, yacía un pergamino viejo y desgastado, casi deshecho por el tiempo, pero con líneas tan delicadas que parecían ocultar algo más profundo. «Este no es un mapa común», murmuró Miniko, sus dedos trazando con delicadeza los bordes del papel quebradizo. Sasa, siempre sensible a las energías, se acercó con cautela. «Es más que un simple mapa. Parece un portal a algo más, algo escondido bajo la historia de esta ciudad». De pronto, un ruido distante rompió la calma del lugar. Sombras fugaces se movieron entre los puestos, y Miniko supo de inmediato que no estaban solos. «Nos están siguiendo», susurró. La tranquila serenidad del bazar se transformó en una red de posibles trampas. Las callejuelas que antes parecían llenas de vida ahora se sentían como corredores oscuros y traicioneros. El peligro estaba cerca, y Miniko entendía que quienquiera que los persiguiera, también buscaba el mapa. «Debemos salir de aquí, rápido», dijo Ringo, siempre con la mano lista en el mango de su espada. Miniko asintió, apretando el pergamino contra su pecho. Sabía que lo que había encontrado no podía caer en las manos equivocadas. Su aventura apenas comenzaba. Capítulo 2. Las profundidades del Bósforo. El agua del Bósforo brillaba suavemente bajo la luz de la luna, un río plateado que cortaba en dos la gran ciudad de Estambul. Miniko y sus compañeros avanzaban en un pequeño bote, moviéndose con sigilo en dirección al corazón de las aguas. Las siluetas de los edificios antiguos y los minaretes se recortaban en la distancia, pero su objetivo no estaba en la superficie de la ciudad. Lo que buscaban yacía escondido en las profundidades, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Miniko observaba el mapa con detenimiento. Sasa, sentada a su lado, estaba en silencio, con la mirada fija en las oscuras aguas que se extendían ante ellos. «Estamos cerca», susurró Miniko. «Algo importante está oculto aquí abajo». Puck, siempre pragmático, ajustaba el equipo de buceo que llevarían consigo. «Este mapa nos indica un acceso bajo el agua», dijo mientras señalaba el punto en la esquina de la carta. «Pero lo que no sabemos es qué más nos espera allá abajo». El grupo sabía que el lugar hacia el cual se dirigían no era solo un sitio olvidado en el tiempo. Las leyendas hablaban de una antigua estructura sumergida, un templo custodiado por misteriosas fuerzas desde tiempos inmemoriales. No sabían si esas fuerzas seguían vivas, pero una cosa era cierta, la hermandad oscura también estaba detrás de ese misterio. La tensión aumentaba a medida que el bote se deslizaba sobre las aguas. Al llegar al lugar marcado en el mapa, Miniko fue el primero en prepararse. El frío del agua los envolvió cuando, uno a uno, saltaron al oscuro abismo. Debajo de la superficie, el mundo era otro. Silencio, oscuridad, y la sensación de que algo los observaba desde las sombras del fondo marino. Una tenue luz emanaba de lo profundo, y pronto el grupo vio lo que las leyendas susurraban, una antigua entrada de piedra, cubierta de algas y grabados que contaban historias de un pasado olvidado. Sasa fue la primera en acercarse, sus dedos trazando las runas talladas en la piedra. «Este es el lugar», dijo con certeza. «Debemos abrirlo». Pero antes de que pudieran tocar la entrada, sombras se movieron alrededor de ellos. Criaturas antiguas, guardianes de ese templo, emergieron de las profundidades, sus ojos brillando en la penumbra acuática. No estaban solos. «Cuidado», gritó Ringo, desenvainando su espada submarina, listo para enfrentarse a lo desconocido.
Miniko sabía que no tenían mucho tiempo. Mientras Puck y Ringo luchaban contra las criaturas, él y Sasa concentraban sus esfuerzos en abrir la puerta. Las inscripciones antiguas comenzaron a brillar bajo el toque de Sasa, y con un fuerte temblor, el portal comenzó a abrirse lentamente, revelando un pasaje hacia el corazón del templo sumergido. Capítulo 3. La cueva oculta. La primera luz del amanecer iluminaba las cúpulas doradas de Estambul cuando Miniko y sus compañeros llegaron a la entrada de una cueva oculta en lo profundo de los antiguos muros de la ciudad. Tras haber escapado por poco de las fuerzas de la Hermandad Oscura bajo las aguas del Bósforo, sabían que el siguiente paso los llevaría aún más al interior de la ciudad. Esta vez, no se trataba de profundidades acuáticas, sino de las entrañas mismas de la tierra. La cueva, según el mapa, era una antigua mina que había sido sellada siglos atrás por razones que nadie entendía del todo. Las leyendas hablaban de un artefacto perdido, un objeto que, si caía en manos equivocadas, podría desatar un poder incontrolable. Miniko, con el mapa en una mano y el antiguo cristal en la otra, lideró al grupo hacia la oscuridad. El aire era denso y pesado, y el eco de sus pasos resonaba como un susurro que se alejaba en las profundidades de la cueva. «Esto no es solo una cueva», dijo Sasa, siempre sensible a las energías mágicas. «Hay algo vivo aquí». Ringo, siempre el guerrero, estaba alerta. «Si hay algo esperándonos, lo enfrentaremos como lo hemos hecho hasta ahora». Pero Puck, más cauteloso, miraba con desconfianza las paredes que parecían moverse bajo las luces parpadeantes de sus antorchas. A medida que se adentraban en el laberinto subterráneo, comenzaron a notar símbolos grabados en las paredes, símbolos que eran desconocidos incluso para Sasa, quien poseía vastos conocimientos de lenguas antiguas. Estos grabados parecían contar una historia, una advertencia de que algo terrible había sido sellado allí para que nadie lo encontrara. Finalmente, llegaron a una gran sala. En el centro, una antigua columna de piedra se erguía sobre un pedestal, y en lo alto descansaba un objeto pequeño, pero poderoso, un medallón dorado, incrustado con gemas que parecían brillar con su propia luz interna. «Ese es el artefacto», susurró Miniko, sintiendo una mezcla de asombro y temor. Pero antes de que pudiera acercarse, la cueva comenzó a temblar. El suelo bajo sus pies se agitó, y una sombra gigantesca emergió de las profundidades. Un guardián antiguo, una criatura hecha de piedra y sombras, despertaba para proteger el medallón. «No lo dejará ir sin luchar», gritó Sasa, retrocediendo. El enfrentamiento fue feroz. Ringo atacaba con su espada, sus golpes apenas hacían mella en la dura piedra del guardián. Puck, ágil y astuto, intentaba encontrar una debilidad mientras Sasa usaba su magia para contener a la bestia. Pero todo parecía inútil. La criatura parecía invencible. Fue entonces cuando Miniko, recordando las inscripciones en las paredes, tuvo una revelación. El medallón no era simplemente un objeto de poder, era la llave para controlar al guardián. Con valentía, corrió hacia la columna, esquivando los ataques del monstruo, y alzó el medallón en el aire. De repente, el guardián se detuvo. La luz del medallón lo envolvió, y lentamente, la criatura se desintegró en una nube de polvo y sombras, disipándose en el aire. Miniko, exhausto pero victorioso, se volvió hacia sus amigos. «El medallón es la clave. Nos llevará al siguiente paso». Capítulo 4. El secreto de la Torre de Gálata. La Torre de Gálata se alzaba imponente sobre la ciudad de Estambul, vigilando cada esquina desde lo alto. Miniko, acompañado por sus amigos Sasa, Ringo y Puck, la observaba con reverencia. Sabían que su próxima misión los llevaría al interior de esa torre antigua, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Dentro de sus muros se escondía un secreto que los llevaría un paso más cerca de resolver el enigma que los había llevado hasta Estambul. «Es aquí», dijo Miniko en voz baja, mirando el mapa que brillaba tenuemente bajo la luz del crepúsculo. La torre estaba marcada con símbolos que ninguno de ellos había visto antes. «Este lugar tiene una historia oscura», comentó Sasa, mientras trazaba con los dedos las viejas piedras que formaban la base de la torre. «Muchos han intentado desvelar sus misterios y nunca regresaron». Ringo, siempre alerta,
dio un paso hacia la entrada de la torre. Entonces debemos ser los primeros en hacerlo. El interior de la torre de Gálata era oscuro y sombrío, las sombras se estiraban y se retorcían con cada movimiento que hacían. Subieron por la estrecha escalera en espiral, cada paso resonaba en el vacío de la torre. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, algunas de ellas ocultas por siglos de polvo y olvido. Mientras avanzaban, una sensación de inquietud empezó a apoderarse de ellos. «Aquí hay algo más que piedra y oscuridad», dijo Puck con voz cautelosa. «Algo nos está observando». Al llegar a la cima de la torre, se encontraron en una sala amplia, iluminada solo por un tenue resplandor que emanaba de un pedestal en el centro. Encima de ese pedestal descansaba una llave antigua, tallada en metal negro, con runas grabadas que brillaban débilmente. «Este es el siguiente paso», dijo Miniko, acercándose lentamente al pedestal. Pero antes de que pudiera tocar la llave, un sonido retumbante sacudió el suelo bajo sus pies. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, y de ellas surgieron guardianes oscuros, figuras etéreas que flotaban alrededor del pedestal, protegiendo el artefacto de cualquier intruso. «¡Preparaos!», gritó Ringo, desenvainando su espada. El combate fue feroz. Los guardianes oscuros atacaban con una fuerza inhumana, y cada golpe que asestaban resonaba como el eco de un trueno. Sasa usaba su magia para crear barreras de luz que repelían a las criaturas, mientras que Ringo y Puck luchaban cuerpo a cuerpo, intentando abrirse paso hasta el pedestal. Miniko, mientras tanto, intentaba descifrar las runas grabadas en la llave, sabiendo que era la única forma de detener a los guardianes. Con un grito de determinación, Miniko levantó la llave en el aire. Las runas comenzaron a brillar con más intensidad, y de repente, los guardianes se detuvieron. El aire en la sala se volvió denso, y las criaturas se desvanecieron en la oscuridad, dejando tras de sí solo el silencio. «Lo logramos», murmuró Sasa, exhausta pero aliviada. Miniko sostuvo la llave en sus manos, sintiendo el peso del siguiente paso en su viaje. «Este es solo el comienzo. Lo que viene será aún más difícil». Capítulo 5. El laberinto del Palacio Topkapi. El Palacio de Topkapi, con sus majestuosos patios y salas doradas, guardaba siglos de historias ocultas entre sus muros. Miniko y sus amigos sabían que su próxima misión los llevaría a adentrarse en sus profundidades, pero este no era un recorrido turístico. Debían encontrar el secreto más oscuro que yacía escondido en algún lugar bajo las piedras antiguas. Miniko llevaba consigo la llave que habían recuperado en la Torre de Gálata. Según el mapa que habían descifrado, esa llave abriría una puerta secreta en las entrañas del palacio. Lo que había detrás de esa puerta era un misterio, pero una cosa era segura, la Hermandad Oscura también lo buscaba, y no iban a detenerse hasta obtenerlo. «Este lugar es inmenso», comentó Sasa, mientras caminaban por uno de los patios internos. «Puede llevarnos horas, incluso días, encontrar lo que estamos buscando». Ringo asintió, siempre alerta, mirando cada sombra con desconfianza. «No tenemos ese tiempo. Siento que nos siguen». El palacio parecía un laberinto interminable de pasillos estrechos y salas grandiosas. Mientras avanzaban, Miniko revisaba el mapa, buscando cualquier indicio que los condujera al lugar correcto. Finalmente, en una esquina olvidada, encontraron lo que estaban buscando, una puerta oculta tras un tapiz desgastado por el tiempo. «Es aquí», dijo Miniko, sacando la llave y acercándola a la cerradura. Al girar la llave, un leve clic resonó en el silencio del pasillo, y la puerta se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Bajaron con cautela, las antorchas en alto, iluminando las viejas piedras cubiertas de moho. El aire era espeso y húmedo, y el silencio solo era interrumpido por el eco de sus pasos. Cuando llegaron al fondo, se encontraron en una cripta oculta, sus paredes cubiertas de inscripciones en un idioma antiguo que ni siquiera Sasa podía leer. En el centro de la sala, sobre un altar de piedra, descansaba un medallón antiguo, su superficie adornada con símbolos que parecían moverse bajo la luz de las antorchas. «Ese es el artefacto que estamos buscando», murmuró Miniko. «Debemos tomarlo antes de que llegue la hermandad». Pero justo cuando Miniko extendió la mano para agarrar el medallón, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. De las sombras emergieron guardianes espectrales, figuras cubiertas de armaduras antiguas, que avanzaban lentamente hacia ellos, como si despertaran de un sueño milenario. «No permitirán que lo tomemos tan fácilmente», dijo Puck, desenvainando su daga.
Ringo, siempre listo para el combate, dio un paso adelante, enfrentando a los guardianes. ¡A luchar! El enfrentamiento fue brutal. Los guardianes parecían imbatibles, sus espadas atravesaban el aire con precisión y sus cuerpos espectrales hacían difícil cualquier ataque efectivo. Sasa intentaba repelerlos con su magia, pero parecía que estos guardianes estaban protegidos por una fuerza más antigua y oscura que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Miniko, desesperado, miró de nuevo las inscripciones en las paredes. Entonces lo entendió, el medallón no era solo un objeto de poder, era también la clave para detener a los guardianes. Con un rápido movimiento, tomó el medallón del altar y lo levantó en el aire. Un destello de luz brillante llenó la sala, y los guardianes se detuvieron en seco, desvaneciéndose en el aire como humo. El silencio volvió a llenar la cripta. Miniko, aún sosteniendo el medallón, exhaló con alivio. Habían logrado derrotar a los guardianes, pero sabían que la hermandad no estaba lejos. «Debemos salir de aquí», dijo Sasa, su voz tensa. «Esto es solo el comienzo». Miniko asintió, guardando el medallón en su bolsa. Sabía que la batalla final se acercaba, y que lo que venía sería aún más peligroso. Capítulo 6. El misterio del Cisterna Basílica. El Cisterna Basílica, una catedral subterránea de agua y sombras, se extendía ante Miniko como un laberinto silencioso bajo la ciudad de Estambul. Las antiguas columnas se alzaban desde las aguas oscuras como gigantes inmóviles, sus reflejos bailando en la superficie. Sasa, Ringo y Puck caminaban a su lado, sus pasos resonando en el aire húmedo y denso. «Este lugar es más antiguo de lo que imaginaba», comentó Sasa, observando las inscripciones en las columnas que emergían del agua. Sus dedos rozaron suavemente una de las piedras, y una chispa de magia parecía brillar bajo su toque. «Hay una energía aquí que ha permanecido dormida por siglos». Miniko sintió en silencio, sus ojos fijos en el mapa que los había guiado hasta allí. En algún lugar, en el corazón de esa cisterna, estaba escondido el siguiente artefacto, la clave para desvelar el misterio que la Hermandad Oscura también buscaba. Sabían que el tiempo estaba en su contra. «No estamos solos», murmuró Ringo, su mano firmemente sobre la empuñadura de su espada. El grupo avanzaba con cautela, el sonido del agua goteando desde las columnas resonaba como una advertencia constante. De repente, una puerta de piedra al fondo de la sala, oculta entre las sombras, llamó la atención de Miniko. Se acercó lentamente, la llave que habían conseguido en el palacio Topkapi en su mano. «Este es el lugar», dijo, insertando la llave en la cerradura de piedra. Con un fuerte chasquido, la puerta se abrió, revelando un pasaje que descendía aún más profundo bajo la ciudad. Las escaleras eran empinadas, y el aire se hacía más pesado con cada paso que daban. En el fondo, se encontraron en una cámara circular, sus paredes cubiertas de símbolos antiguos. En el centro, sobre un pedestal de piedra, brillaba un espejo de plata. Pero antes de que pudieran acercarse, el agua en el suelo comenzó a moverse. «¡Cuidado!», gritó Puck, retrocediendo mientras una forma se alzaba desde el agua. Era un ser acuático, una criatura formada por las mismas aguas de la cisterna, sus ojos brillaban con una luz etérea y su cuerpo ondulaba como una ola en constante movimiento. Era el guardián del espejo. El combate fue rápido y brutal. Ringo desenvainó su espada, sus golpes atravesando las corrientes de agua sin causar daño real. Sasa intentaba contener a la criatura con su magia, creando barreras de luz que frenaban temporalmente los ataques del guardián. Pero el ser era implacable, y su fuerza parecía aumentar con cada golpe que esquivaban. Miniko, observando el espejo en el pedestal, entendió que la clave no era destruir a la criatura, sino desactivar el poder del espejo. Corrió hacia el pedestal, esquivando los torrentes de agua que el guardián lanzaba hacia él. Con una rápida mirada a las inscripciones en la base del pedestal, Miniko comprendió lo que debía hacer. Colocó la llave en una pequeña ranura tallada en la piedra, y con un fuerte giro, el espejo dejó de brillar. El agua en la cámara comenzó a calmarse, y el guardián, ahora sin su fuente de poder, se desvaneció en el aire. Miniko tomó el espejo con cuidado, sabiendo que era mucho más que un simple objeto. Había algo profundamente antiguo en su reflejo, algo que la Hermandad Oscura anhelaba. Guardándolo en su bolsa, se volvió hacia sus amigos. «Lo tenemos, pero la Hermandad no tardará en descubrir que estamos un paso adelante». Sasa asintió, exhausta por el enfrentamiento. «Entonces debemos irnos antes de que lo hagan». Capítulo 7. La sombra de las murallas.
Las murallas de Constantinopla se alzaban majestuosas bajo el cielo nublado, un recordatorio imponente de la historia que había visto pasar los siglos. A lo largo de estos muros antiguos, Minico se encontraba solo, habiendo decidido que esta parte de la misión debía completarse sin sus amigos. Sabía que la Hermandad Oscura se estaba acercando, y que el siguiente paso en su búsqueda lo llevaría a las antiguas fortalezas que aún dominaban la ciudad. Sus amigos, Sasa, Ringo y Puck, habían partido en diferentes direcciones en busca de pistas que pudieran ayudarles en la batalla final que sabían que estaba por venir. Minico, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, una carga que ahora debía llevar solo. El aire era frío, y una ligera bruma se levantaba desde el Cuerno de Oro, haciendo que las sombras de las murallas se alargaran sobre las calles adoquinadas de Estambul. Minico caminaba con determinación, el mapa que llevaba en la mano lo guiaba hacia un punto específico en las murallas, un lugar oculto en el que, según las inscripciones antiguas, se encontraba un artefacto crucial para detener a la hermandad. Al llegar a una pequeña puerta de piedra, casi oculta por la maleza, Minico sintió como el aire a su alrededor se enfriaba aún más. Con cautela, sacó la llave que habían recuperado en la cisterna basílica y la insertó en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido bajo, revelando un pasadizo oscuro que descendía bajo las murallas. El pasaje era estrecho y húmedo, y el eco de sus pasos parecía ser absorbido por las paredes de piedra. A medida que avanzaba, Minico no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Finalmente, llegó a una cámara pequeña, casi claustrofóbica. En el centro, sobre un altar de piedra, descansaba un sello antiguo, tallado con símbolos que parecían cambiar de forma bajo la tenue luz de su antorcha. Minico dio un paso adelante, pero antes de que pudiera tocar el sello, una figura emergió de las sombras. Era un miembro de la Hermandad Oscura, un hombre cubierto por una capa negra que se movía como si fuera parte de la oscuridad misma. «Te estaba esperando, Minico», dijo la figura, su voz fría y carente de emoción. «Sabíamos que llegarías hasta aquí, pero este artefacto no es para ti». Minico se preparó para lo que sabía que sería un enfrentamiento difícil. La figura no era un simple enemigo, sino uno de los líderes de la hermandad. Con una velocidad asombrosa, la figura lanzó un ataque, y Minico apenas tuvo tiempo para esquivarlo. Sus movimientos eran como los de una sombra, rápidos e impredecibles. El combate fue intenso. La cámara, pequeña como era, no dejaba mucho espacio para moverse, y cada golpe resonaba como un trueno entre las paredes de piedra. Pero Minico, a pesar de estar solo, había aprendido de sus compañeros. Usó la agilidad que había observado en Puck, la precisión de los hechizos de Sasa y la valentía de Ringo para mantenerse firme en la lucha. Finalmente, con un rápido movimiento, logró distraer a su oponente lo suficiente como para acercarse al altar y tomar el sello. Cuando lo levantó, una luz brillante llenó la cámara, y la figura de la hermandad fue expulsada por la fuerza del artefacto. Respirando con dificultad, Minico observó el sello en sus manos. Sabía que este era un paso importante en su misión, pero también entendía que estaba más cerca que nunca de la confrontación final. Guardó el artefacto y se dirigió de vuelta a la superficie, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. Capítulo 8. El ascenso al Palacio de Dolmabase. El Palacio de Dolmabase, con su arquitectura majestuosa, se erguía frente al Bósforo como una joya que conectaba el pasado y el presente. Minico avanzaba hacia su última misión, sabiendo que estaba solo en este tramo final. El viento que soplaba desde el mar traía consigo una sensación de urgencia. El sello que había recuperado en las murallas de Constantinopla vibraba ligeramente en su bolsa, como si el artefacto supiera que se acercaba el momento decisivo. Minico sabía que este lugar, con su historia llena de intrigas, sería el escenario del enfrentamiento final. La Hermandad Oscura también lo sabía, y sus sombras ya se cernían sobre el palacio. «Aquí es donde todo termina», susurró Minico para sí mismo, sus ojos fijos en el palacio. El interior de Dolmabase estaba envuelto en un extraño silencio, como si los antiguos muros esperaran lo inevitable. El sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras a través de los salones dorados.
Miniko avanzó por los pasillos con pasos rápidos, siguiendo el mapa que lo había guiado hasta allí. Su destino era el Salón del Trono, donde, según los textos antiguos, se encontraba el último artefacto que necesitaba para derrotar a la Hermandad. El salón, al que finalmente llegó, era vasto y deslumbrante. Sin embargo, su belleza estaba teñida por la oscuridad que lo envolvía. Allí, en el centro, se encontraba un trono cubierto de símbolos antiguos, y sobre él, una corona adornada con gemas que parecían reflejar la luz de otro mundo. Pero Miniko no estaba solo. Desde las sombras, emergió el líder de la hermandad, una figura imponente y oscura, envuelta en un manto negro que se movía como el viento. «Has llegado lejos, Miniko», dijo la figura con una voz profunda, «pero tu viaje termina aquí». Miniko, con el sello en la mano, dio un paso adelante, decidido. «No permitiré que destruyas esta ciudad». El enfrentamiento fue inmediato. El líder de la hermandad desató una ráfaga de oscuridad que recorrió la sala, pero Miniko, utilizando el sello, creó una barrera de luz que contrarrestó los ataques. El choque de poder entre ambos fue brutal, sacudiendo los cimientos del palacio. Miniko sabía que este era el momento más difícil de su misión. El líder de la hermandad lanzó un último ataque, una oleada de oscuridad que amenazaba con destruir todo a su paso. Sin embargo, Miniko, con el sello en una mano y el artefacto del trono en la otra, unió ambos objetos. Una explosión de luz llenó la sala, desterrando la oscuridad y arrojando al líder de la hermandad al suelo. Cuando la luz se disipó, el líder yacía derrotado, y el aire en el salón se sentía limpio, libre de la opresión que antes lo dominaba. Miniko, exhausto pero triunfante, miró la corona en su mano. Sabía que había salvado no solo a Estambul, sino también a sus amigos y a la historia misma. Se giró y caminó hacia la salida, sabiendo que, aunque la batalla había sido ganada, siempre habría nuevas aventuras por venir. Capítulo 9. La oscuridad del Palacio de Yerebatan. El Palacio de Yerebatan, también conocido como la Cisterna Basílica, se extendía como una red infinita bajo los pies de Miniko. Este lugar, más que cualquier otro, había sido el corazón de las antiguas aguas de la ciudad, y ahora, en sus oscuros pasadizos, la historia había vuelto a la vida. El silencio era profundo, roto solo por el eco de las gotas de agua cayendo en las profundas piscinas que se extendían más allá de la vista. Miniko avanzaba lentamente, consciente de que cada paso lo llevaba más cerca del enfrentamiento final. Había derrotado al líder de la Hermandad Oscura en el Palacio de Dolmabase, pero algo en su interior le decía que la verdadera batalla aún no había terminado. La corona que había recuperado brillaba débilmente en su bolsa, como si advirtiera de un peligro inminente. Los escalones bajo sus pies estaban resbaladizos, y el aire se sentía espeso. A medida que avanzaba, el pasadizo comenzó a descender aún más, llevándolo a las profundidades más recónditas del palacio subterráneo. Este no era un simple túnel, era una trampa antigua, diseñada para confundir a quienes no conocieran sus secretos. De repente, la corona comenzó a brillar con más fuerza, proyectando un resplandor que iluminaba las paredes de la cisterna. En ellas, se revelaron antiguas inscripciones, símbolos que Miniko había visto antes en los artefactos que había reunido durante su viaje. Se detuvo para examinarlos más de cerca, intentando comprender su significado. Mientras sus dedos trazaban las líneas talladas en la piedra, una figura emergió de las sombras. Era un miembro de la Hermandad Oscura, uno de los últimos seguidores del líder caído. Su figura encapuchada se movía sigilosamente, pero Miniko había aprendido a sentir su presencia. «Pensabas que esto había terminado, ¿no es así, Miniko?», susurró la figura con una voz gélida. «Pero la oscuridad nunca muere. Solo se repliega, esperando su momento». Miniko retrocedió, con la mano en la empuñadura de su espada, listo para defenderse. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura lanzó un ataque. Las sombras mismas parecían cobrar vida, envolviendo a Miniko en una espiral de oscuridad. El enfrentamiento fue rápido y feroz. La cisterna, con su vasto laberinto de columnas, se convirtió en un campo de batalla donde la luz de la corona luchaba por mantenerse viva contra la oscuridad que la rodeaba. El enemigo era astuto y rápido, utilizando las sombras para confundir a Miniko y lanzando ataques desde diferentes direcciones. Miniko, sin embargo, había aprendido de sus batallas anteriores. Con un movimiento rápido, activó el poder de la corona,
desatando un destello de luz que dispersó las sombras y reveló la posición de su oponente. En un solo golpe certero, logró derrotarlo, dejando la cisterna en un silencio sepulcral. Cuando el polvo se asentó, Miniko se acercó al centro de la cámara. Allí, en un pedestal tallado, descansaba el último artefacto que necesitaba, una gema azul que parecía contener la esencia misma de las aguas de Estambul. Al tomarla en sus manos, sintió como una poderosa energía fluía a través de él. Sabía que este era el final de su búsqueda, pero también el comienzo de algo más grande. La luz de la gema iluminó la cisterna, y en ese momento, Miniko comprendió que la paz había sido restaurada. Sin embargo, sabía que los peligros siempre acechaban en las sombras y que su misión de proteger a la ciudad nunca terminaría realmente. Capítulo 10. La luz sobre Estambul. El amanecer estaba por llegar, y las primeras luces del día comenzaban a colorear el horizonte de Estambul. Desde lo alto de la ciudad, Miniko se encontraba frente al faro de la Torre de Leandro, el último punto de su búsqueda. El Bósforo se extendía a sus pies, y el aire salado del mar llenaba sus pulmones mientras la gema azul, recuperada de las profundidades de la cisterna basílica, brillaba intensamente en su mano. Miniko sabía que lo que estaba por suceder determinaría el destino de toda la ciudad. La Hermandad Oscura había sido derrotada, pero quedaba una última tarea: utilizar el poder de los artefactos para sellar la oscuridad para siempre. A lo largo de su viaje había reunido la llave, el medallón, el espejo de plata, la corona y finalmente, la gema azul. Estos objetos, cuando se unieran en el lugar correcto, restaurarían el equilibrio en la ciudad y devolverían la paz a sus habitantes. El faro se alzaba ante él como un guardián silencioso, mirando hacia el mar. Las inscripciones en las paredes eran antiguas, tan viejas como la ciudad misma. Miniko, con paso firme, ascendió por la angosta escalera de piedra que lo llevaría a la cima de la torre. El eco de sus pasos resonaba en el espacio vacío mientras el peso de su misión lo acompañaba en cada paso. Al llegar a la cima del faro, Miniko contempló la vasta extensión de la ciudad y el mar. La luz de la mañana apenas comenzaba a brillar sobre las antiguas cúpulas y minaretes de Estambul. El cielo, teñido de naranja y rosa, parecía un recordatorio de que el día traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. En el centro de la plataforma del faro había una pequeña cavidad, destinada a albergar los artefactos. Miniko colocó la gema azul en el centro, rodeada de los otros objetos que había reunido. A medida que los artefactos tomaban su lugar, una luz brillante comenzó a emanar de ellos, envolviendo el faro y proyectando una luminiscencia sobre toda la ciudad. Miniko dio un paso atrás mientras la energía de los artefactos se intensificaba. El viento se arremolinaba a su alrededor, y los últimos vestigios de la oscuridad que la hermandad había traído comenzaban a disiparse en el aire. De repente, el faro brilló con una fuerza descomunal, y un haz de luz se proyectó hacia el cielo, dividiendo las nubes y bañando Estambul con un resplandor dorado. Las sombras que habían cubierto la ciudad comenzaron a retroceder, como si el propio sol estuviera devolviendo la vida a cada rincón olvidado. Miniko observaba en silencio, sabiendo que finalmente había cumplido su misión. La energía de los artefactos, unida por la luz del faro, se dispersó en el aire, devolviendo la armonía a la ciudad. El peligro había pasado, y la Hermandad Oscura, con todos sus planes, se había desmoronado. Miniko, exhalando un suspiro de alivio, sintió que el peso de su aventura se desvanecía. Mientras la luz del día iluminaba la ciudad, Miniko miró hacia el horizonte. Sabía que, aunque la oscuridad había sido derrotada, siempre habría nuevos misterios que descubrir y nuevos peligros que enfrentar. Pero en ese momento, podía permitirse una sonrisa, sabiendo que había hecho su parte para proteger la ciudad que tanto amaba.